Bueno, saludos a todos una vez más. Estamos, como pueden ver, en Illusion Connect. De nuevo, este sería el tercer directo que hago de este juego. La verdad me ha gustado mucho desde que lo jugué por primera vez en el primer directo. Lo he estado jugando creo que todos los días, aunque obviamente no he hecho directo ni subido vídeo todos los días porque he visto que no es lo más popular en el canal, así que tampoco es que quiera poner tanto. Pero deberían darle una oportunidad si les parece interesante. Si quieren, si alguien ve esto y dicen en los comentarios que si quiere que haga un video diciendo qué tiene de bueno, o sea, por qué me gusta el juego, probablemente lo haga. Tenía esa idea, pero no sé. Me gustaría, pero no sé si lo haré. Bueno, como pueden ver, o tal vez no, tengo un montón de cosas más desbloqueadas desde la última vez que... desde el último video, / directo. Como, no sé, por ejemplo... espera, esto de aquí. Nada, esto, el diario. Aquí básicamente me dan recompensas periódicamente, aunque no sé cómo explicar por qué me las dan. Es como un ranking que hay aquí, y cuando la gente, si no me equivoco, no solamente participo yo. Bueno, en realidad yo como casi no he hecho nada, o sea, como soy tan nuevo, probablemente yo no influye en nada en esto, pero si no me equivoco, cuando las personas, supongo que de este servidor en el que estoy, Rikia, llegan a cierto rango de algo en el ranking, dan recompensas a todo el mundo. Me parece que es eso. Si me equivoco, pueden corregirme. Había visto algo así en otro tipo de juego que era AFK Arena. Tal vez lo conozcan. Tiene más tiempo y no sé si sea muy popular o no. Esto de aquí también me parece genial. Periódicamente me mandan invitaciones de amistad, que siempre los acepto a todos, porque aquí se puede mandar y recibir AP. Envío AP a todos, me dan AP todos, me han dado 39 de AP. Es el pan, Vigor, al parecer se llama Vigor. Hasta ahora no me acordaba. Yo le digo AP. Porque se llama así casi en todos los juegos, ¿no? Y miren, tenía 125 y ahora tengo 164 solamente por darle clic a eso. Supongo que por eso me mandan tantas invitaciones. Seguro que la gente manda invitación a desconocidos a cada rato para eso. No sé si los borren luego si ven que no les dan nada o no. También tenemos esto de aquí, que es como la casita, no sé cómo más llamarlo. El cuartel general, Musípula. Ahora ya no me parece tan difícil pronunciar Musípula. Ya me acostumbré a la palabra, supongo. Y pues me dan esto, experiencia, cristales y dinero. Bastante más que antes, porque ya tengo los edificios un poco mejores, ¿no? Un poco más desarrollados. Esto es... no sé, como que compararlo con Pokémon y con Azur Lane. Tengo esto. 6, bueno, no está tan caro. 6.000 de oro. No me molesta gastar 6.000, como tengo muchísimo más. Siempre que piden regalo, entre comillas, pedir, les doy, aunque pues a veces no tengo justo lo que piden y pues si no es tan caro, pues se los doy, ¿no? Ah, tengo casi para hacer un rol de 10. Ya veremos si lo hago o no. Me acaba de mandar alguien invitación. Bueno, enviar regalo. Ya está. A ver, ¿qué más? Ahí tenemos el inventario lleno de cosas. A ver si hay algo para abrir. Sí, sí hay esto. Esas cajitas las consigo bastante fácilmente, entre comillas. Están llenas de regalos, como lo que acabo de regalar, ese anillo. Aunque pues nunca me ha salido un anillo como ese. Pero salen un montón de cosas muy interesantes. La verdad es que, o sea, la apariencia es simplemente eso. Bueno, hay algunos personajes que prefieren uno u otro regalo, eso es verdad. Pero más que eso no tiene mucha diferencia. A ver, esto no estoy seguro de para qué sirve, aún no lo he usado nunca. Ah, aquí dice:
Se utiliza para reforzar cualquier equipo en nivel 10, 30 y 50. Ah, mira. Estos son equipos, sí. Bueno, eso lo dejamos por ahí. A ver, ¿qué? Ah, creo que aquí puedo recoger una recompensa de gremio. Guild, hermandad, lo que sea. Genial. Aquí, pues, contribuimos peleando contra jefes para conseguir premios, recompensas y eso. Yo ya hice mis 2 peleas del día más temprano, así que no puedo pelear ahorita, pero simplemente es una pelea contra un jefe muy fuerte. Bueno, tampoco es tan fuerte porque normalmente con las dos peleas que tengo puedo matarlo. Pero es normal, supongo, porque los gremios no tienen mucha gente. Creo que tienen... Por ejemplo, este tiene 10 de 10, o sea... Es nivel 2 y solo puede tener 10. Entonces tampoco puede ser tan difícil como para que no... Como para no poder pasarlo con 10 personas, ¿no? Porque si no nos quedaríamos estancados mucho tiempo. Saludos, Nemoser. No, creo que no. No sé cuánto tiempo voy, pero más de 10 minutos no. Y gracias por pasarte. Se me olvidó publicarlo en Facebook, pero bueno, no pasa nada. Qué mala memoria, la verdad. Bueno, a la próxima ya lo haré. Tengo que hacerlo una costumbre, supongo. Simplemente estaba explicando con propósitos videásticos todo lo que hay ahora, o sea, todo lo nuevo que he desbloqueado. Porque se han desbloqueado un montón de cosas y aún me quedan muchas más cosas por desbloquear realmente. Quiero ver esto. ¿Qué clase le doy aquí? Ah, ya sabía que se podía hacer esto, pero no sabía cómo hacerlo. O sea, cambiar el personaje de la pantalla principal. Pero no la voy a cambiar. El fondo tal vez sí. Ah, miren, puedo cambiar el fondo. Qué bien, qué bien. Vamos a ver. Me imagino que se irán desbloqueando también fondos diferentes. Me gusta esto. Me gusta este fondo. Se ve más... no sé. Tal vez me borra luego del fondo, pero está bien así. Está bien. Ah, creo que... bueno. Es que más siempre en la mañana hago todo lo que puedo hacer hasta gastarme todo lo que... Entonces ya hice la actividad diaria completa. Pero son misiones diarias, ¿no? Fáciles. Ganar 2 veces en la arena, hacer regalo a los compañeros una vez, usar pociones de experiencia, refinar equipo una vez, cosas así. Enviar vigor a tus amigos, perdón. Obtén recursos de construcción una vez, inicia sesión. Esto es lo que no he hecho. Gano un combate de exploración en el mapa y despeja sueños colapsados. Pero ya no me sirve de nada porque ya tengo esto, que es lo que me importa diariamente. Aunque bueno, para conseguir esto otro supongo que sería útil. Pero no me llama tanto la atención hacer eso. Y aquí también hay logros, como en muchos juegos. Lo de... no sé, nivel de estrellas total de sueños colapsados llega a 50. Posees... consigue 8 compañeros super raros, cosas así. Logros. Cuando los desbloqueas te salen un montón seguidos porque pues... como no podías reclamar los premios hasta que lo desbloqueas, pues te salen un montón. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Hay varias cosas así. También hay esas misiones diarias. No me acuerdo si las mostré en el último directo. Creo que sí. En el último video. Ah, puedo hacer uno más de estos. Ese es el sistema de automático. Si yo le doy al desafío, lo hago manualmente. Aquí tengo el equipo, lo escojo y peleo. Y si le doy a saltar, se hace así, automáticamente, y ya está. Y me dan el premio, como si lo hubiera hecho. Pero creo que te dan menos que si... no estoy seguro si te dan lo mismo o no, porque como vieron, hay un mensaje que dice que mi CP, o sea, los puntos de mi equipo son muy altos y que me darían más si hago desafío. Pero no sé si se refiere a que podría ser este de aquí, que ya lo he intentado y no he podido hacerlo muy bien, porque lo que pide aquí es, digamos, curadores y tanques.
y esos no los tengo muy subidos de nivel, entonces no he podido pasar de B. No sé si se refiere a eso o que me darían más premios si le doy a desafío, pero bueno, yo prefiero igual a saltar porque es instantáneo. Entonces es como si el modo super auto del JP, pero más instantáneo. Sí, en este juego hay modo super instantáneo en varias cosas, lo cual está genial. Aquí podría mostrarlo. Bueno, no, es lo mismo que acabo de hacer, o sea, sería por gusto en realidad. Ahorita voy a hacer esto de exploración, que es bastante interesante, la verdad, me gusta un montón ese modo. A ver si hay algo más aquí. En el evento de Halloween también había un modo super instantáneo, y lo mejor es que te dejaba ser super instantáneo, pero de 10 en 10. O sea, le dabas una vez a por 10 y le daba todos los premios de los 10, pero tenías que sacarle las 5 estrellas primero a eso. Igual aquí necesitas haber sacado el rango S, por así decirlo. Ah, no me deja entrar porque ya acabé los... Bueno, aquí, desafío, aquí sí me va a dejar entrar. Tienes que haber sacado la letra S, o sea, el puntaje S, para que te deje hacer el asalto instantáneo. Me parece bien, o sea, si ya lo has hecho una vez. Lo que me parece curioso es que en el PvP, entre comillas PvP, es como en el Magia Record, tú peleas contra una copia del equipo del rival. También existe el modo automático, o sea, tú le puedes dar aquí y le das a desafío rápido y la pelea es instantánea. Bueno, no es instantánea, sale una pequeña animación. Gracias por seguirme, T. Giovanni, te lo agradezco mucho. Y qué curioso, la alerta no sonó tan fuerte como esperaba, o tal vez ustedes sí la escucharon súper fuerte, pero yo la escuché bajísima comparada con otras veces. Consejo, bueno, mira, yo te cuento que llevo creo que un poco más de una semana, así que tampoco llevo tanto tiempo, pero de acuerdo a lo que yo he visto aquí es que hagas todo lo que... Yo lo que he hecho es invocar todo lo que podía, porque mientras más personajes tienes, más cosas te dan. Mientras más subes de nivel a cada uno, te dan también piezas de otros personajes más y puedes mejorarlos a todos. Por ejemplo aquí, si le subes las estrellas, te dan de recompensa piezas, por así decirlo, de otros personajes y puedes mejorar a otros. Yo eso es lo que estoy haciendo. Yo lo escuché súper fuerte. Esa es la idea, supongo, que se escuche súper fuerte. Bueno, tampoco es que rompa oídos, pero yo lo escuché bajito. Tal vez es porque el juego está muy alto comparado con eso otro, o bueno, eso ya no estoy seguro. Yo hasta ahora lo que he hecho es siempre hacer todo lo que te desbloquean, o sea, no dejar de hacer nada. Un consejo es que no hagas esto. Esta prueba diaria yo no la hago porque solamente me da dinero y bueno, me da también piezas, pero yo creo que valen más la pena la primera y la tercera. Esta no me parece muy útil, eso es en mi perspectiva al menos. Otra cosa es que agregues a un montón de amigos. Yo no lo hago, pero mientras más amigos tienes, más AP, el pan de aquí, ¿cómo se llamaba esto? Vigor, más vigor te van a dar. Ah, hola Espi, ¿qué tal? Miyuki es bastante buena. La que daban bueno, supongo. Gracias por el consejo también, tú sabes más que yo. No la he subido porque, no sé. Bueno, creo que no puedo subirla ahorita porque no tengo las cositas verdes, ahora que lo pienso. Bueno, tampoco es que lo haya intentado realmente, creo que no. No, creo que no. Bueno, no la he subido por eso, creo. Porque no tengo cositas verdes. Y porque estoy bien con los personajes que he subido hasta ahora, supongo. Yo no veo tiers, solamente lo juego y ya está. Es curioso, debería ver esas cosas. Supongo que en algún momento lo empezaré a ver, pero por ahora simplemente entro y juego y ya está. Hostia, olvidé el login bonus. Suele pasar. Me pasa en Fate Grand Order. Aunque ahora trato de entrar a todos mis juegos de este estilo. No, ahorita no hay ningún evento.
lo cual me parece bien. Que no haya eventos a cada rato. Eso me gusta, que no haya eventos a cada rato. Ah, sí, quería mostrar esto de aquí, que me parece muy interesante este modo. Que es como de explorar así. Me parece súper gracioso. Puedes recoger cosas. Puedes pelear contra estas cosas si quieres. Y puedes hablar de las cosas. Bueno, hablar entre comillas. ¿Quieres jugar un juego? No. Un gato aburrido que parece que no puede dejar de sonreír. ¿Te gustaría jugar de escondidas con él? Ok. Asumo que es escondido en algún lugar. Y deberé buscarlo. Hay uno... es que le saqué en el gacha. Y al iniciar sesión cada 8 días... veces a cada 8 días... dan una copia. Ah, sí. Yo no la escogí en el siguiente... O sea, en el siguiente ciclo de 8 días escogía otra. Quería tener otra y ya está. No me interesó mucho escoger a la misma realmente. Además, una de sus habilidades baja el rage de los enemigos, imposibilitando que los enemigos usen sus ataques definitivos. Consigue todas las copias de Miyuki que puedas. Gracias por el consejo, aunque probablemente no lo haga hasta tener a las 3 que me ofrecían ahí en el D8. Porque no me llama tanto la atención eso. Prefiero coleccionar, por así decirlo. ¿Qué es esto? Un libro de cuento de hadas titulado El origen de Paredes Amarillas. Es una edición exquisita. No parece que haya llegado aquí por accidente. ¿Quieres saber? Ok. Ah, oro. Bueno. Si quiere entrar al competitivo es lo mejor. Bueno, pues gracias por el consejo. Ya saben, quien quiera entrar al competitivo debería escoger en el login de los 8 días a Miyuki mucho. Y conseguir todas las copias que puedan. Yo no estoy muy interesado realmente. Pero como dije, si es que alguien ve esto y está interesado en eso, debería hacer eso. Dije muchas veces eso. Pero ya se entiende. Bueno. Ah, esperaba ganar ya con eso. Bueno. Bueno, ya está. De las 3 que le dan, solo destacan 2, Saya y Nina. Ni siquiera me acuerdo cuál es la que escogí. Creo que escogí una de pelo blanco simplemente porque me gustaba más. Llevarse. Me la llevo y no me como la zanahoria porque yo ya había entrado aquí y hay una parte en la que me piden meter una zanahoria en un hueco. Entonces por eso he recogido la zanahoria y no me la he comido. Se viene mi enemigo súper rápido. Abriendo paso hacia el líder. Eso suena bastante conveniente. La verdad sí, suena muy conveniente. Qué linda la skin de Nina. Pues sí, es una de las cosas que me puso feliz que regalaran un skin así de pronto. Ojalá regalaran más, que se vieran en combate, porque la otra que regalaban era la de... no me acuerdo cómo se llama la chica con alas. Y que no se ve... no se le ve en combate el cambio de la skin. Esto ya lo había leído, por eso no lo leo ahora. A ver. No pude leer eso porque se desapareció súper rápido. Hongo extraño, me lo como. Oh, esta chica no estaba aquí antes, creo. ¿O será que no investigué? La flor más especial. Ah. Hay una rosa blanca que solo se abre por la mañana, ¿me la puedes traer? No tengo eso. Si la encuentro te la doy, supongo. Y Nina es una de las pocas personajes que hace daño en columna. Además,
entre más permanezca en el campo, empezará a hacer más daño progresivamente. Hay un error de traducción en una skin de Miyuki en la que dice que raro es ser niño, supongo que porque Children es neutro. Bueno, no es por criticar el juego, que uno agradece mucho que esté en español con una traducción decente, pero hay un montón de errores de traducción realmente, así que pues normal. Es normal. No sé si ustedes se han dado cuenta que en las ¿cómo se llama esto? En la parte donde se lee la historia de los personajes, en las características de dichos personajes dice tasa, o sea, dice altura y abajo dice tasa. ¿Saben por qué dice tasa? Pues porque se refiere a la copa del pecho de las personajes y lo han traducido como taza en vez de copa. Me pareció súper gracioso. Y pues hay un montón de pequeños errores así, pero como dije, pues se agradece que está en español esto. No es por criticar, es porque me pareció gracioso que lo menciono. Taza de café o sí, por supuesto. Hay pequeñas cosas así graciosas. Pero bueno, no son graciosas porque sean feas, sino porque son curiosas en mi opinión, y ya está. Es como cuando encuentras un error en las noticias o en el periódico, que a veces hay, y yo digo, ah, pues mira, hay un error. Aquí está el gato, yo lo encontré, y sin buscarlo. Me encontraste, te voy a dar una recompensa. El gato se mece con el entorno y lanza una sonrisa rara. Te encontré. Caja de regalos por una. Ok. Experiencia. Muy bien, bueno, al menos me diste algo. No era lo que esperaba, pero no estoy satisfecho tampoco. Pues ahí tienen el tier list. Yo si no me olvido, luego del directo lo voy a ver. No, así que a mí me interesa, más o menos. Aunque si hay un personaje en el tier list que no me gusta, no lo voy a usar. Pero es como, ah, mira, este me gustaba y es bueno, pues lo voy a usar. Así lo veo yo, porque, a ver, no me interesa mucho lo de competitividad. Por ahora solo juego por avanzar en la historia y ya está. Y por subir los personajes y desbloquear todas las cosas, por así decirlo. Pero seguro que hay gente que le interesa mucho hacerlo todo lo más eficiente posible. Yo hice reroll hasta que me tocaron dos personajes buenos, aunque solo me gusta Miyuki. Yo nunca he hecho reroll, aunque lo conozco, sé cómo se hace, pero en ningún juego gacha he hecho reroll. No me gusta, o sea, lo veo como, a ver, no digo que esté mal, no me refiero a eso, por si acaso. Me parece una forma buena, pero a mí me da pereza y lo tomo como el destino, por así decirlo. O sea, lo digo porque para justificar mi pereza, como decir, bueno, me tocó esto y ya está, no voy a buscar nada más. Tienes que tener cuidado con los héroes que atacan a OE porque son muy frágiles. Oh, eso es un buen consejo. Si alguien ve esto en el futuro, ya saben. Personajes AOE frágiles. Te los van enseguida si no los proteges. Por eso yo dos tanques y hay una que les da como un escudo. Entiendo. Y pues eso. Este modo me gustó un montón. Bueno, más o menos. Porque... bueno, también me gusta porque puedo salirme cuando quiera. O sea, ahorita me salgo, cierro el juego y ya está. Y puedo volver. O sea, no pasa nada si lo dejo. Y vuelvo aquí donde me quedé. Eso me parece genial.
Bueno, hay muchas traducciones, supongo. Bueno, supongo que habrá una traducción correcta, pero yo en mi cabeza le digo ataque de área y ya está. Sé que esa no es la traducción literal, pero eso es lo que significa. Pegar en área, AOE, y ya está. Ah, una pregunta a ustedes que pues se nota que han investigado más sobre el juego, mucho más que yo, que como dije yo solamente lo juego y ya está. ¿Saben si... A ver, este es el servidor global, ¿no? Entonces me imagino que hay un servidor... ha habido un servidor no global. ¿Saben si hay una... si se puede saber qué banners y qué personajes nuevos van a haber con anticipación, como en todos los juegos que tienen versión... no sé, versión en japonés? No sé si esto sea en japonés originalmente o tal vez es en coreano, no sé, porque puede pasar. ¿Saben si hay dónde se puede ver eso? ¡Ey! ¿Pero qué pasó? ¿Me comí la zanahoria? Espero que no. ¿O será que no la recogí? Asumo que sí, me comí la zanahoria sin querer. Qué mal. Quería ponerla en ese agujero de ahí atrás. Otro consejo, Ricky es el mejor personaje SR. Ah, pues miren, la del servidor en el que estoy. Por lo general suben esa información al grupo de Facebook oficial. De por sí ni idea, solo sé los siguientes banners por datamines y un directo oficial. Bueno, a ver, yo me refería a saber desde mucho antes. No sé si ustedes juegan Fate Grand Order o jugaban en el servidor estadounidense, norteamericano de Magia Record. Y pues como esos juegos tienen versión en japonés, pues se sabía desde 2 años antes cuál es el orden, más o menos, un orden aproximado de los personajes y banners y eventos que iban a haber. No me refiero a saber 1 o 2 semanas antes, me refiero a saber mucho antes. A ver, no sé si aquí puedo hacer más cosas. Creo que lo malogré con lo de la zanahoria. O sea, lo de la zanahoria tenía que haberlo hecho mejor. Creo que me la comí en vez de recogerla, lamentablemente. Pero bueno, solo quería mostrar cómo era este modo para los que ven el vídeo en YouTube. Que son muy pocos, pero ahí hay gente que lo ve, supongo. Me faltó poner la zanahoria ahí. Bueno, en fin. Es un juego relativamente nuevo, quizás en los servidores asiáticos. Sí, a eso me refería, a los servidores asiáticos. O sea, a eso es lo que me estaba refiriendo. Que usualmente los juegos que tienen global tienen su servidor de Asia, Japón o el país que sea de allá. China puede ser, o Corea. Que ya están mucho más avanzados y la gente ya... O sea, tiene sus listas de todo. Esto no lo estoy leyendo porque ya lo leí antes. No lo voy a leer de nuevo. Bueno, creo que las opciones de aquí no hacen ningún cambio realmente. Porque igual pasa eso, pasa lo mismo. Y sí, es bastante nuevo el juego, ¿no? O sea, no sé exactamente cuánto tiempo tiene. He leído mucha gente que dice que empezó a jugar esto porque le salían avisos en YouTube y en Facebook, pero a mí nunca me salió ninguno. Yo lo empecé a jugar porque vi una publicación de un tipo en un grupo de Fate Grand Order en el que no hablo, solo leo. Y ahí en ese grupo leo muchas cosas de muchos juegos. Y vi esto y me pareció muy interesante. Y lo bajé y ya está. No por otra razón. Aunque ahora sí me ha empezado a salir publicidad de esto en mi YouTube. Así que no lo empecé a jugar por eso, sino porque ya lo había visto antes. Ah, espera. Esto ya se supone que ya lo acabé, ¿no? Abandonar. Encárgate de la marioneta que apareció 1-1. Creo que ya lo acabé esto. Sí, ya me puedo salir. Saludos, Melted Ice 2. Gracias por pasarte. Fin de la exploración. Bueno, ya está.
me dan cosas. Listo. A mí me pareció una publicidad de Mobile Legend Adventure. Suena de esos juegos en los que te meten publicidad. Lo cual está bien. Así hace que sea gratis, supongo. El único juego que juego, valga la redundancia, que me mete publicidad es Bank Dream. Aunque no te la mete, sino que tú puedes verla si quieres que te den... No me acuerdo cómo se llama esa cosa, que parece AP pero no es AP. El fueguito ese, que te duplica tus recompensas. Me parece un sistema bueno, aunque un poco fastidioso. Porque si quieres mucho, tienes que ver miles de anuncios. Ah, bien, la siguiente que me van a dar es esta. No me acuerdo cómo te llamas, ¿no? Chillo. Pero a Chillo ya la tengo maxeada totalmente. Qué mal. Acá es lo mismo, a cambio de diamantes. Aquí puedes ver publicidad. No sabía que aquí podías ver publicidad. Yo simplemente... no sé, yo prefiero no ver la publicidad realmente. Lo de Bank Dream lo he hecho alguna vez, pero la verdad es que le encuentro más gusto a esperar. O sea, juego el rato, me gasto mi AP y ya está. Y no hago nada más. O sea, lo veo como parte del juego. Dejar de jugarlo cuando se me acaba el AP. Y ya. A ver qué salió aquí. Interesante. Ok. Pues ya está. Me refería a MLA. Ah, ok. Mobile Legend Adventure. Ya veo. Ah, espera, aquí... Ah, refine equipo una vez. Ah, qué raro, no lo había hecho más temprano. Ah, ya, se acaba de hacer el reseteo. Entonces a esta hora resetea. Qué interesante. Acaba de ser el reseteo diario y no me había dado cuenta. 666 diamantes. Ah, qué gracioso. Ah, esta es la que escogí. La siguiente, SSR, Diana. La escogí simplemente porque me gustó el diseño, no porque sea buena, como ya habíamos dicho antes. Si quieren ser super competitivos, escojan a la misma Miyuki muchas veces y ya está. ¿Qué es esto? Esto no lo había visto antes. Tesoros de fantasía, intentos restantes. La primera recarga diaria otorga un sueño. ¿Y a qué se refiere con recarga diaria? ¿Es con dinero? Bueno, si es con dinero, pues ya nada. La primera recarga diaria, o sea que... Bueno, no lo sé. Si no me deja, pues no me deja y ya está. Kiraya es súper buen tanque. Sí, eso me dijeron en el otro directo. Por eso la he subido. Porque también me gustaba su diseño. Pero... Y también porque en ese momento no tenía casi ningún personaje subido de nivel, solo las 3 principales de la historia del comienzo. A mí me salió publicidad de Illusion Co. en un anuncio de Duolingo, luego de que tú empezaras con los directos. No se parece nada al juego como lo mostraban. Bueno, suele pasar en los anuncios. Jan es healer individual, para batalla no es muy buena. Anne es la mejor. Ok. Lo tendré en cuenta. Ni siquiera me acuerdo cuál es Diana. Vamos a mirar por curiosidad porque no me acuerdo cómo se llama. Sí. Ni siquiera sé cuál es. Pero ok. Ni siquiera sé si tengo a Anne. Anne no es la cantante, creo. A ella creo que no la tengo. No, creo que no. Pero es que, por ejemplo... Bueno, no sé si te refieres a esto de aquí. Simplemente las he subido porque me pedían más curadores y tanques para la cosa diaria esa. Solo por eso la subí. Si no, no las hubiera subido. La que elegiste. Ah, perdón. Ya, claro. Ah, pues no lo sabía. Es bueno saberlo, pero como dije, simplemente la escogí porque me gustaba su diseño y ya está. Anne es la cantante, efectivamente, su heal es en AOE. Pues si me sale... Bueno, curiosamente su diseño no me gusta mucho, pero bueno,
tampoco me parece mal personaje. Bueno, voy a hacer las cosas diarias. Obtén recursos de construcción. Esto no es. Está al mismo nivel de Miyuki. Qué gracioso que tenga a Miyuki no a Ane. Bueno, no es gracioso, supongo que así funcionan estos juegos. Uy. Patatas. Bueno, papas fritas. No sé por qué dije patatas. Bueno, claro, es porque aquí lo dicen a cada rato. Por eso dije patatas en vez de papas. ¿Qué más me falta hacer? Ok. Arena, pociones. Ok, pociones, arena. ¿Lo de regalar también? Sí, no. Ah, lo del vigor. Eso va a ser fastidioso porque no tengo... Bueno, si es diario... Ah, bien, genial. Tengo súper mala memoria, así que voy a entrar varias veces a las misiones. A ver qué me falta hacer. Poción, arena... Ok, poción y arena. Solo por la diaria le doy a este una de experiencia todos los días. Me gusta hacer las cosas así. Como el Magia Record, que lo que hacía es darle una sola memoria de mejora a otra memoria todos los días. La mejora mínima. Solo por la diaria. Bueno, tengo que hacer 2, a ver si gano. Lo que aquí me gusta es que como es instantáneo, me da igual perder, porque no pierdo los tickets. Y lo hago hasta ganar. Aunque normalmente no pierdo 2 veces seguidas, pero me da igual ahorita. Parece que no voy a ganar ninguna vez. Supongo que este tipo es muy fuerte. Sí, no creo que vaya a ganar. Bueno, lo intentaré unas cuantas veces más. Pero no voy a hacerlo manualmente. Ah, miren, ya gané, ya está. Con este sistema ni me dan ganas de hacerlo manualmente realmente. Al principio lo hacía siempre manualmente hasta que vi que pues era así de fácil, entre comillas, ganar. O sea, simplemente lo sigo haciendo hasta que gano y ya. Aunque esta no creo que le vaya a ganar. Ahora que veo sus CPs, tiene demasiado. Así que probablemente no le gane. No creo que le gane. Voy a intentarlo unas cuantas veces más. Y si no le gano, pues ya. Yuki, Nakazumi y Yuffie son las mejores del juego, por si alguna vez te decides a competitivo. Qué buena táctica. Pues sí. Y gracias por el consejo, Giovanni. Voy a hacerlo una vez más y si no, ya. No funcionó. Bueno, actualizar. Pues una más. Bueno, aquí ya da un poco igual. Desafío rápido. Ya está. Solo quería ganar 2 para cada diario y ya está. Para mí no es muy atractivo lo competitivo contra gente real, entre comillas. Porque, no sé, no me llama mucho la atención en ningún juego. Solo lo hago a veces por... Puede ser por diversión o algo así. O sea, por diversión en el momento. Pero no es lo que más me atrae del juego, sinceramente. Ah, genial, 30 de ella, que ya la tengo maxeada como antes mencioné. Bueno, supongo que la usaré de polvito. ¿Qué dice aquí? Estaba intentando iniciar sesión en otro lado para ver el directo y jugar, pero no se pudo. F. Cosas que pasan, amigo, cosas que pasan. A mí también me ha pasado alguna vez. ¿Qué iba a hacer? Ah, claro, iba a rolear. Me gusta en este juego rolear todo lo que puedo, al contrario de otros donde ahorro mucho, porque saco relativamente fácil los diamantes. Bueno, mira, bueno, ya está. Y también porque quiero este personaje, me gusta un montón, me recuerda a otro personaje, y por eso quería rolear por ella. Probablemente no sea lo más recomendable rolear a cada rato, pero me gusta, no sé. En este juego creo que vale más la pena
En mi opinión, de persona nueva, rolear mucho, porque así me dan más diamantes. Bueno, vamos a hacer esta invocación de aquí. Y... ok. Bueno. No es lo que esperaba. Y ya. ¿Qué más me piden aquí? Logro personal. Obtén 4 del mismo compañero en tirar por 10. Bueno. Eso tampoco está muy bien traducido, si se dan cuenta. Pero con que se entienda es suficiente. Al menos en mi opinión. Esto lo hago en un momento. Quiero ver si hay algo más que tengo que hacer diario. No me acuerdo. ¿Esto no es diario? Ah, no, no es diario, perdón. Creo que no hay nada más que hacer de diario. Creo que ya lo hice todo. Porque esto ya lo conseguí. Ah, claro, esto de acá. Las pruebas, ¿no? Ok. Asumo que esto no se resetea al mismo momento que el login. Porque... por algún motivo. Por algún motivo se resetea a otra hora. Es curioso saberlo. Curioso, la verdad. En fin. Entonces, aparte de eso, creo que ya no me faltaba nada más. Ah, lo de hacer regalos. Bueno, aunque ya no es necesario hacerlo, lo voy a hacer. Por no perder la costumbre. Y ya que tengo tanta cosa aquí, pues, ¿por qué no? Y bueno, sobre lo de hacer automático el PvP, bueno, el entre comillas PvP, las arenas, me parece que le quito un poco el chiste al juego, pero yo creo que también no está nada mal. O sea, si quieres hacerlo así, genial. Como yo, que yo quiero hacerlo así. Aunque como son solo 2 diarias, pues tampoco me molestaría hacer esas 2 peleas diarias. En Maya Record son 5 y las hago a veces un poco fastidiado. Que sé que 5 es poco, pero igual. Y sé que no las tengo que ganar. Puedo entrar y perderlas rápido y ya está, pero trato de ganarlas, supongo. En fin, bueno, ahora sí. Como ya hice todo lo que tenía que hacer, voy a ir a los sueños, a seguir avanzando con la historia. La había dejado aquí porque me daba pereza leer esto. Londres hace 100 años. Se había puesto interesante la historia realmente. Vamos a ver. Ciudad Marflor. De repente una densa niebla cubrió la ciudad Marflor. Ah, eso son las noticias, supongo. Atención, luego de una bruma densa, llegó una bruma densa a la ciudad Marflor. Cof. Cof. La visibilidad es muy baja. Quédense en casa por seguridad. Repito, cof. Quédense en casa por seguridad. Los especialistas afirman que podría causar desmayos. Asumo que esos puntos quieren decir que se ha desmayado la persona. Ah, no. Quédense en casa. Bueno, ahora sí, tal vez. Así que esta vez causará que las personas se desmayen en la realidad. ¿Y alguno de ustedes sabe si en algún momento se puede usar a este personaje de la izquierda, Berial? Me gustaría tener ese personaje. Me parece muy interesante. Porque creo que ahorita no se puede conseguir, ¿no? Todos... ¿A dónde vas? Estoy preocupado por ello, señor Berial. Déjeme entrar al mundo onírico esta vez, por favor. Yo lo llamo Alfred. Yo lo llamo... No me acuerdo cómo te llamas hasta que leo tu nombre. Ok, no le llamo así. Pero así hago yo. No te preocupes. Pueden lidiar con eso. Está despertando el poder del Elementium. Tenemos que ocuparnos de un asunto más importante, Ana. La conexión entre el parque de diversiones y la ballena gigante y las barreras oníricas que dejaron, ¿no lo sentiste? Ah, bueno, bueno. Para los que no han visto la historia, lo del parque de diversiones creo que sí lo mostré en el último directo que hice, video / directo, pero de la ballena lo hice todo sin hacer directo ni video. Pues hubo otra misión en la que había una ballena voladora con una ciudad en la espalda. A eso se refiere, fue otra misión aparte de la del parque de diversiones.
Barreras. Ah, podría ser. Sí, aún no muestran atributos, pero mi instinto me dice que en algún momento lo harán. Y la aparición repentina de esos prismas especiales no es coincidencia. Alguien debe estar detrás de todo esto. Pero este proyecto se canceló hace tiempo. ¿Quién lo habría implementado? El próximo paso es descubrir cuál es el trastorno de todo esto. Si hay una mente maestra involucrada, tendremos que enfrentar más cosas en este mundo imperfecto. No esperaba una bruma tan densa en el sueño. Parece Londres. Parece Londres. Así que en Londres hay demasiada niebla. Bueno, bruma. Los mitos eran verdad. Estamos en Londres. Intenté no respirar mucho de esta broma. Estamos en Londres, qué gracioso. Parece Londres y están ahí. Es la razón por la que no se teletransportó a Victoria aquí con ustedes. En serio, gracias al cielo no nos separaron de Charlotte. No nos separaron a Charlotte y a mí. Sabía que estábamos destinadas a permanecer juntas. Londres, Charlotte será. ¿En quién piensas, Aileen? ¿Qué respondo aquí? Bueno, el primero. No es la persona que tú piensas, pero tampoco alguien muy diferente. A Charlotte se la conoce como la chica omnidetective. Ella le proporciona información útil a Musípula. ¿Recuerdas el parque de diversiones? Fueron ella y su asistente quienes nos ayudaron a descubrir quién era el amo de las pesadillas. Así que fuiste tú. Es mi trabajo, por cierto, no tomo casos comunes y corrientes. Ese personaje me gusta. Me gusta cómo se ve el diseño. Creo que no se puede conseguir todavía, supongo. Es un placer conocerte, es bueno saber quién eres. Bueno, el primero. Vamos al grano. ¿Qué haces aquí, Charlotte? Recuerdo que estabas trabajando con los incidentes de Evanescencia. Eso me recuerda a una banda de música. ¿Están relacionadas con la anomalía esta vez? Así es, y estamos aquí para confirmarlo. ¿A qué te refieres con Evanescencia? Seguro la banda de música, bueno, no. ¿Por qué investigan los incidentes de Evanescencia? A ver, ¿a qué te refieres o por qué investigan? ¿A qué te refieres? La evanescencia se refiere a las desapariciones misteriosas de personas que no tienen explicación. Creía que era una leyenda urbana, pero... o es como la combustión espontánea, pero diferente. Un diseño muy steampunky. La fotógrafa me parece un poco más steampunk que Charlotte, en realidad. Pero también, supongo que tiene un aire un poco, también. Un día encontré un video en línea de una cámara de vigilancia. Mostraba a un hombre leyendo un libro bajo el alumbrado público y se desvanecía en el aire de repente. Seguro era uno de esos magos callejeros. Bueno, no. Ya, me callo. El video me llamó la atención, así que le pedí a Aileen que lo investigue. Resulta que se repiten los incidentes similares desde enero y desaparecieron cerca de 1000 personas. Oh, eso es mucho. Una investigación más exhaustiva demostró que también ocurrieron incidentes similares antes del combate del fin. Pero no sabemos con seguridad si están vinculados o no. Bring me to life. Tiene sentido. Al parecer no existe una explicación científica o lógica, y por eso nos referimos a ella como incidentes de evanescencia. Hace un tiempo que oigo un ruido extraño. Estoy maquinando demasiado. Estoy seguro que una traducción mejor sería otra. ¿Qué? Gruñido, cuidado. Oh, una sombra. Miren, es la Maid con uñas de Freddy Krueger, creo. Bueno, al menos esa es su silueta. Ese soy yo. Maldición, ya basta. Déjalos allá, la bruma es demasiado densa. No podemos seguir el paso. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Oh. Hasta me siento bien de que se preocupen por mí en el juego. Así es, Magia Record, te hablo a ti. Ok, no, pero sí. Parece ser que no captaste la referencia. Lo de maquinar... creo que me parece que te referías al nombre de una canción de Evanescence. Y si no es así, me disculpo por mi falta de referencias, pero creo que te referías a eso. Pero como no estaba seguro, no lo mencioné mucho. Pero creo que te referías a eso. ¿Estás bien? Te lastimaste. Ok. Tan cerca.
Bueno, espero que esté bien. Ouch. Ese golpe de seguro abrió una herida vieja. ¿Qué fue eso, Charlotte? El destripador. Oh, es Jack. El destripador. Es Jack el destripador. Qué gracioso. Bueno, un clásico. Bueno, el destripador. Líder, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Me gusta que aquí te llamen Lida. O sea, líder en inglés, ¿no? Bueno, líder. Ok, me acabo de olvidar cómo se pronuncia eso. Creo que es... No, ahorita no me va a salir la pronunciación de líder en inglés. Pero, Lida. Supongo que en inglés británico sonaría bastante así. Sí, estoy bien. Fue un corte superficial y el prisma de Elementium ya está sanando la herida. Sabía que valía la pena estudiarlo. Charlotte, ¿alguna vez oíste hablar de la leyenda de Jack el Destripador? ¿Por qué lo mencionas ahora? Es una historia entre dos radiantes. Se rumorea que hace 200 años había un médico llamado Jack. Era amable, generoso y todos lo respetaban en Londres. Sin embargo, su esposa enfermó de gravedad cuando estaba embarazada y Jack enloqueció por eso. Extraía los órganos de sus víctimas, todas mujeres jóvenes, para intentar transmutarnos a su esposa. Pero ni siquiera la muerte de su esposa detuvo la locura de Jack y siguió vagando hasta que en los sueños en busca de la próxima víctima. ¿Quién anda ahí? Alto ahí. Eileen. Te tomé una foto. No hay forma de que te libres de mí. Ríndete de una vez. Eso suena a una habilidad interesante, lo de la foto. Espera, alto ahí. Alto ahí. Ok. Lo que me gusta de este juego es que tú lees, o sea, como ahorita que hemos leído, esta, entre comillas, cinemática, porque no es una cinemática, es simplemente varios textos, ¿no? Me gusta un montón. Y todas estas peleas que vemos aquí, la 16-17 hasta la... Wow, es un montón. Hasta la 29, o sea, vamos a hacer un montón de peleas hasta que tenga que volver a leer. Eso me gusta un montón. O sea, en parte es bueno, porque no tienes que estar leyendo a cada rato, pero en parte es un poquito malo porque te puedes llegar a olvidar luego de tantas peleas, porque probablemente no las haga todas ahorita, o tal vez sí, no lo sé. Me parece genial eso. O sea, lees, haces muchas peleas y lees de nuevo. No es como... lees peleas, lees peleas, lees peleas, lees peleas. Y, o sea, se te hace muy... A mí se me hace un poco tedioso hacer eso. No sé si a ustedes también, pero a mí me gusta un montón eso. Y aquí, por ejemplo, pasillo de ilusión en el 6.19 se va a desbloquear algo. Eso también me gusta, que conforme avances en la historia se van desbloqueando cosas. Con más o menos sentido vas desbloqueando cosas mientras vas avanzando. Bueno, vamos. Y también me gustan estas frases que ponen aquí, que a veces no tienen mucho que ver con la historia, pero me parecen como frases bastante profundas. Suelo olvidar el nombre de aquellos que sí recuerdan el mío. Eso no sé si sea muy profundo. Bueno, sí, pero no sé si tenga mucho... O sea, no sé si valga la pena recordar esa frase, pero me parece muy interesante. Suelo olvidar el nombre de aquellos que sí recuerdan el mío. Puede significar varias cosas, supongo. Como que las personas a las que les importas que no te importan tanto esas personas. O bueno, tal vez se refiera a magia, también puede ser eso. Y aquí también hay modo automático, si pueden verlo, aunque yo no lo uso. Yo no uso el modo automático en este juego para estas peleas, al menos. No sé si voy a ganar esta. Ya lo veremos. Hay algunas peleas que son súper difíciles, perdón, comparadas con otras. No sé si esta sea una, aunque parece que va a serlo un poco. Especialmente cuando el enemigo es un healer. Bueno, esta la tengo que poner aquí, a Nina, porque no la puedo poner en otro lado. Ah, se murió de un golpe. Eso no me lo esperaba.
Disipa bandas, vigilo banda. Yo he detectado algunas veces en este juego algunas voces similares a las de Magia Record. No sé si son las mismas voces, pero yo creo que muchas veces sí lo son. Estoy seguro que una tiene la voz de Hinano, aunque ahorita no la he escuchado, no me acuerdo cuál es, pero estoy seguro de que la que hace la voz de Hinano sí está en el juego. La Seiyu. Pero no he podido ver cuál es. Donde más brilla la luz, más profunda es la oscuridad. Ningún lugar y ninguna época escapa de esta regla. Eso suena mejor. Ok. Uy, me he demorado mucho en poner esto. Ay. ¿Cuál? Busca el personaje y lo confirmo. No, lo que pasa es que no me acuerdo cuál es el personaje. Neymuser. Si no lo buscaría, o sea, si no me pondría a mirar y le haría hablar, entre comillas, por así decirlo, hasta escucharlo. Pero es que... A ver, voy a ver si se puede. Es que no sé si se puede oír hablar a los personajes tan fácilmente. Ah, ¿qué hay aquí? A ver. Ah, esta, la cajita. Bueno. Ah, eso me va a venir bastante bien, realmente, ahora que lo pienso. ¿Qué es esto? Ah, 10.000 cristales. ¿De dónde lo saqué? No estoy ni seguro. Ok. Voy a ver si se puede. A ver, por ejemplo... ¿Te puedo dar clic? No digo nada para poder escuchar mejor las voces. Tal vez me he confundido y ni siquiera era en este juego. Porque ya me he pasado todas las que ya tengo leveadas y he usado. Me siento estafado. Tal vez era en otro juego y me he confundido. Pero estoy seguro que he escuchado la voz de Hinano en algún lado. Al parecer no era en este juego porque no he escuchado ni una vez. Tristemente, parece que me confundí. En fin. Ah, esta es la que yo decía. La maid con garras de ¿cómo se llama esto? Freddy Krueger. En el cruce de todas las líneas temporales solo existe el recuerdo del pasado, no la visión del futuro. En el cruce de todas las líneas temporales solo existe el recuerdo del pasado, no la visión del futuro. Suena interesante también. No la noté en ninguna. No, yo tampoco. No sé en dónde. Tal vez era en un enemigo y por eso no la tengo. Tal vez es eso. Tal vez era en una enemiga y como no la tengo, no puedo escuchar la voz. Cuando la vuelva a escuchar voy a fijarme bien y... eso. Este personaje
de la brujita, esa, no me acuerdo cómo se llama aquí. Se parece mucho a ese personaje del anime que está de temporada, ese de la brujita esa, que es una bruja que viaja, ¿no? Se parece bastante. No me acuerdo cómo se llama, ni el anime ni el personaje. Pero me parece que es muy similar. Encontré la salida de la mazmorra. Encontrar la salida de la mazmorra es como encontrar el final del ovillo. Ovillo es como una bola de lana, ¿no? Parecido, ¿no? Victoria, bueno, tú. Gracias por tu hospitalidad. De nada. No sé si es como una bola de lana. Ah, supuestamente he desbloqueado algo. A ver, vamos a ver qué es desbloqueado. Nueva característica, pasillo de ilusión. A margen de temprano he aprendido técnicas culinarias de Ana, así que dale una oportunidad a mi desayuno. Si dices que sabe feo, eres hombre muerto. Esa frase es nueva. ¿Será que conseguir más afecto con ella? No me acuerdo si es afecto o afinidad o corazoncitos con este personaje. Pasillo de ilusión. A ver, vamos a ver. A ver, ¿dónde es esto? ¿No es aquí? No. ¿Será aquí? No veo parque brumoso. No veo nada nuevo aquí. Supuestamente desbloqueé el parque de la ilusión, ¿no? Reino fantástico. Ah, no, espera. No, esto es lo que ya tengo siempre. Exploración. Pero... Arcana. ¿Será esto? Ah, aquí. Pasillo de la ilusión. Era esto lo nuevo. Qué raro. Normalmente cuando desbloqueas algo nuevo te obligan a ir ahí, pero no me han obligado ahora. A ver, Arcana. Ve a la tierra de leyendas y encuentra tesoros de ensueño. Pasillo de ilusión. Una arcana es el límite del sueño donde se ocultan poderosos tesoros. Sin embargo, su tiempo y espacio son caóticos, lo que crea un espejismo donde se cruzan la realidad y el sueño. Solo podrás salir con la ayuda de compañeros nuevos y conocidos. Ok, desafío al jefe completado. Desafío jefe completado. Obtén una gran cantidad de espejo perdido. Ok. Pasillo de ilusión. A ver qué. Atributos del modo. Atributo inicial. En este modo, el ataque y la defensa y los puntos de vida iniciales del líder y los compañeros son valores fijos y los valores iniciales de otros atributos son lo mismo que muestran cuando ingresas a una etapa. Ok, se ha quedado cargando. Ok, esto es larguísimo. Ay. ¿Por qué me hacen esto? Líder aleatorio. Compañero inicial. No voy a leer esto. Lo siento. Aunque tal vez les hago un favor al no leer tanta cosa. Vamos a ver cómo es esto. Elige entre realidad y sueño. Ingresa al prisma caótico. Ok, selecciona un líder. Voy a darle a este tipo. Porque el de la derecha siempre lo uso. Les Grand Bonus. Bueno, supongo que es el mayor bonus. Eso suena a francés. Seleccionar un compañero inicial. Bueno, puedo escoger a bastantes. Si puedo llevar a 10. Supongo que voy a llevar a 10 si es que puedo. ¿Por qué no? Vamos a ir así. A ver cómo es. Pasillo de ilusión 1. Ah, me obligan a ser el primero. Ok.
Ok. Puedo hacerlo 3 veces, muy bien. Fusión, no sé qué es eso. Mejora. Desafía las etapas para obtener mejoras. ¿Qué es esto de fusión? Oh, fusión compañero. Elige compañeros para fusionar. Obtén bonos de experiencia extra cuando tengas los mismos compañeros o compañeras en la misma clase. ¿Qué pasa si, no sé, hago esto? Secretos de práctica. Aumenta 10% la tasa de daño y la tasa de daño. ¿Qué pasa si fusiono a todos? Ah, me daba curiosidad saber eso. Bueno, voy a darle a iniciar combate. Tal vez eso de la fusión estaba explicado en ese texto tan largo que no quise leer. Ya lo aprenderé con el tiempo. No hay que ir sabiendo todo desde el principio. Creo que es parte del encanto de los juegos. En mi opinión, al menos. Aprender jugando me parece que siempre es lo mejor. Aunque también es bueno ir ya preparado, ¿no? A veces es mejor, la verdad. No le he bajado nada, o me parece, o es que se ha curado. Bueno, está costando. Me está costando acabar esto, siendo sincero. Siendo el primero. Bueno, tampoco es que me haya costado tanto, pero no ha sido tan rápido como para ser el primero. Ok. Selecciona una mejora. Ah, mira, es de ese tipo de desafío lineal en el que mientras más avanzas, más poderes y buffs nuevos te van dando. Precisión. Aumenta 25 el daño que causan todos los compañeros aliados al líder enemigo. ¿Qué? Aumenta un 25% el daño que causan todos los compañeros aliados al líder enemigo. Eso es un debuff para mí, eso es un buff para el otro. Cuando atacan todos los compañeros aliados tienen 30% de aturdir a los objetivos. Aumenta un 40% el daño de ADE que causan todos los compañeros aliados. Esa tercera cosa no sé si está mal traducida o yo lo he leído mal, pero pone aumenta un 25% el daño que causan todos los compañeros aliados al líder enemigo. A menos de que se esté refiriendo a que por lore yo estoy usando un personaje que es aliado al líder enemigo y por consiguiente yo voy a hacer más daño con los míos por ese motivo. Esto es un debuff y eso me parecería muy complicado que sea de esa manera. Esto se refiere a que los que pelean contra mí me van a hacer más daño, ¿no? O eso creo. Voy a darle a esto, lo de aturdir. Selecciono un compañero. Voy a escogerte a ti. Selecciona un compañero. Voy a escogerte a ti. Voy a escogerte a ti. La traducción ataca de nuevo. No puedes probarlo. Bueno, al final escogí... No sé si es culpa del tiempo en el que estamos leyéndonos, escuchándonos, pero al final escogí el del centro. Prefiero no arriesgarme la primera vez que vengo. Al parecer puedo cambiar entre esto y lo que me han dado aquí. Está interesante. A ver, voy a cambiar a Nina por esta de aquí. No puedes desplegar un compañero dos veces. Ah, ok, miren, qué bien. Entonces, ¿para qué me dejan escoger el mismo? Me parece muy mal que me dejen escoger el mismo personaje. Bueno, a ti te voy a cambiar por esta porque lamentablemente no hace mucho daño, tristemente. Y creo que sí, ya, creo que sí lo dejo. Vamos así. Vamos así. Ok.
Vamos así. Eso no me lo esperaba. Ay, a ver, así. Me están bajando muchísima vida. Muchísima. Creo que puedo ganar si no aparece nada al frente. Ah, gané, genial. Me han dado eso, cosa morada. A ver, ¿qué dice aquí? Mano curativa aumenta un 100% de la cantidad de curación que recibes de todos los compañeros aliados. Cuando un compañero aliado mata a un enemigo, restaura 3 puntos de energía. Ok. Reduce 30% el DPS a un solo objetivo que reciben los compañeros aliados. Reduce un 30% el daño por segundo a un solo objetivo que reciben los compañeros aliados. Ok, entiendo que es el daño single target que reciben mis personajes y reduce 30% ese daño. Voy a usar eso. En mi opinión, es mejor reducir el daño que aumentar la curación. Si no te hacen daño, no tienes que curar. Vamos a... miren, la que me habían recomendado antes, la que cura en área. Vamos a probarla. Aquí vamos a usar a ti. Y aquí... pues a ti. Ya está. Vamos a ver. Esto está muy interesante, ¿eh? Hay muchísimas cosas para hacer en este juego, la verdad. Me parece bastante genial. Vamos a cambiarte a ti por ti. A ver. Creo que no voy a cambiar a nadie más. A ver. Sí, no, así lo voy a dar. Ya está. A ver. Bueno, voy a poner a ti primero para hacer daño de golpe, para hacer todo el daño posible. Bueno, la verdad es que no he hecho mucho daño ahora que me doy cuenta. Es un poco triste. Ay. Voy a tratar de ponerle la que cura lo más pronto posible, aunque se está tardando un poquito y tal vez no llegue a ponerla antes de que se me muera alguien. Y... uy, invocó miles de cosas, qué bien. Bueno, al menos pude curarlos a todos. Y ahora pego en área, a ver. Bajo menos de lo esperado, la verdad. Menos de lo que esperaba. Daño de banda, ok. Oh, eso no me lo esperaba. Genial. Expansión. Aumenta 40% el daño de ADE que causan todos los compañeros aliados. Cuando un compañero aliado mata a un enemigo, restaura 3 puntos de energía. Reduce 30% del DPS a un solo objetivo que reciben los compañeros aliados. No sé si eso se va a acumular con lo que estaba antes, pero quiero asumir que si me dan la opción de escoger 2 veces seguidas la misma cosa, se acumula, o tal vez es que cada vez que escojo una se reemplaza por la anterior. Y me gusta esto de aquí. Me gustó ese de no recibir tanto daño. Vamos a escogerte a ti. Va, a ti. Y aquí creo que da un poco igual. A ver, vamos a ver si cambio a alguien. Esto... voy a cambiar a Nina por esta de acá, porque quiero probarla. Y creo que lo demás lo voy a dejar igual. Sí. ¿Puedo hacer algo aquí? Fusión. Creo que puedo fusionar personajes repetidos, ¿no? Supuestamente. O no, no lo sé. Bueno, a este no le estoy usando, así que... a ver, voy a darle un montón de veces a... a ver. Mejora de progreso, secretos de práctica, ok. Ah, miren, qué interesante.
Tal vez esto me ayuda bastante. A ver, vamos a ver eso de fusión de nuevo. Y voy a darle a este de aquí que pega en área. Y voy a poner a las que no estoy usando, que serían esta. No, mejor no. Mejor lo dejo así. Ya. Y empezamos. Volví al chat, me quedé sin pan. Nos pasa a todos. Bueno, aunque últimamente a mí lo que me pasa es que me quedo sin pan. Yo no quiero gastar todo mi pan. Y lo que pasa es que al final me dan más y más pan. Y al final me lo termino gastando en tonterías para poder dejar de jugar, porque la verdad es que, o sea, prácticamente es... a ver, no es infinito, pero lo puedes conseguir tan fácilmente, por así decirlo, que al final o sea, digo, ya me cansé, quiero parar. Aunque está muy genial eso de poder conseguir tan fácilmente, tan fácilmente, entre comillas, pan. A ver, me faltaría... Este personaje nunca lo he usado, ahora vamos a ver cómo es. Ok. Ojalá le bajara más. A ver, ¿tú haces daño en área? A ver, ¿cómo es? Ah, sí, es en área. Bien. Idiota cabeza dura. Bueno, por ahora vamos bien. Pánico. Cuando un compañero aliado mata a un enemigo, restaura 3 puntos de energía, restaura 200 puntos extra de ira cada vez que un compañero aliado ataca una acción, restaura 25 puntos de vida cada vez que un compañero aliado active Block. Voy a darle a lo del centro. Voy a escoger esta para que se haga repetida. Le cojo a ti y... a ti a ver, vamos a ver. A ver si puedo mejorarte a ti. Vamos a ver si se puede mejorar. Tú. Ah, pero claro, ahí doble saya. A ver. Ah, pero... ah, aquí. Ya está. Ahí. Tú. Wow, pide bastante. Pero bueno, no pasa nada. 140. Ok, pensaba que con eso iba a ser suficiente, pero bueno. Muy bien. ¿Y pudiste avanzar en la historia, Espi? Vamos así. Mejor me defiendo. Sí, ya sabía que iba a pasar algo así. Ok, perdón. Me he bajado demasiada vida. Demasiada para mi gusto, al menos. Tal vez este no me lo paso porque me están bajando demasiada vida. Sí, ya casi se me muere el líder, lamentablemente. Oh, el líder baja bastante. Lo agradezco bastante. Eso. Bueno. Retomando lo de los de Hinano, acabo de investigar y ya trabajo en el M de 2017 de Bank Dream, pero no la vi listada en algún juego de esa franquicia. Pues no sé si haya sido en Bank Dream, la verdad. La verdad no estoy seguro.
Bueno, tú acabas de decir que no sale en los juegos, así que probablemente no haya sido ahí. Un poco estuve subiendo de nivel para personajes para hacer raids de gremio. Quiero ser útil. Yo es que no sé si quiero ser... Bueno, a ver, todos queremos ser útiles, pero no sé, no me anima tanto ser útil en mi gremio porque me metí ahí aleatoriamente porque en el que yo quería entrar no podía. Entonces le di a unión rápida y supongo que te meten a cualquiera de forma aleatoria y me metí a ese y ya está. Y pues trato de... O sea, hago las peleas, pero más por beneficiarme a mí, siendo sincero, para los premios y eso. Pero bueno, igual ayudo, ¿no? Porque al pelear y eso. Y también meto dinero, colaboro con moneditas, pero no por querer ser útil en el gremio realmente. Atrincherar. Aumenta 40% la probabilidad de bloqueo de todos los compañeros aliados. Aumenta 25 el daño de cada uno de los compañeros aliados al líder enemigo. Ah, mira, pero aquí está bien traducido. Aumenta un 25% el daño que causan todos los compañeros aliados al líder enemigo. Eso sí está bien. Vamos a darle esto. Este personaje es el que más me llamó la atención la primera vez que vi el juego. Rotania. Me gusta un montón cómo se ve. Vamos a escoger, a ver. Aunque supongo que lo mejor hubiera sido escoger a Miyuki, la verdad. Pero bueno, da igual. Ya está. Bueno, a ver si podemos mejorar a alguien más. Yo creo que no. A ver, voy a tratar de mejorarte. Ups. Bueno, quiero mejorarla a ella, a ver si se puede. Y a ti. Ok. Justo me quedé sin pan cuando desbloqueé el modo ese de donde recogiste la zanahoria. Ah, ya. El de exploración de mundo creo que se llama. Bueno, tampoco es que... Sí, es que ese modo cuesta creo que 40 o 30 de pan. Cuesta bastante, la verdad. La hubiera puesto a la derecha a Saya. Mala idea mía. En fin. Yo no sé qué tanto se puede conseguir en ese modo realmente, porque solo he hecho en la primera parte, pero supongo que se podrá conseguir varias cosas interesantes. La verdad es que el líder baja bastante con este traje. Yo no tengo ese traje, pero me parece que baja un montón. Gané, genial. La pelirroja al entrar última en una fila de escudo a los de atrás. Ya, es que lo que pasa es que si no me sale primero... O sea, perdón. Si no tengo nada para defenderme al principio, la pongo porque, pues... Hasta que la pueda poner al último, por así decirlo, pues ya me mataron a varios. Tristemente. Este personaje me gustaría tenerlo también. Me gusta cómo se ve. Bueno, ya casi. Llego al 8. A ver. Yo quería mejorar. ¿A esta no la había mejorado antes? Juraría que sí la había mejorado. A ver, vamos a mejorarte. O intentar mejorarte. Ahí está, genial. Se supone que pega más, ¿no? Durante estas peleas. Vamos a ver. Me quedan 2 más. Vamos a ver si sale bien esto o no. Por el momento la dificultad se ha mantenido más o menos
en todas las peleas. 夢のごとく我が地を大将に大地の怒りを大地の怒りを目覚めよそして咲き誇れ Y no me sale nadie para curarme. Qué mal. 妖精の翼になって沈め Bueno, no sé si ha hecho mucho más daño que antes. A ver, quiero poner a Ann para curarme. Ana. Ah, no, Ann, no me acuerdo cómo se llamaba. Uy, a ver si no se muere el líder. Bueno, la curación ha sido decepcionante, siendo sincero. Ha sido decepcionante la curación. 神罰を受けなさいよ静かなること林のごとしバラ咲き誇れ酒場の採血を受けな酒場の採血を受けな A ver. Bueno, a ver, si no puedo curarme ahora mismo, se me va a morir el líder. 沈め切り裂け注射の時間よ Bien. 大けのしさめ侵略するこの火のごとし燃えよナイトメアの炎 Ok, 神罰を受けなさい ok, eso baja un montón. 妖精の翼の中沈め El líder, la verdad es que baja un montón. Bastante baja. Bueno, en el poco tiempo que estoy usando estos personajes, me parece que la enfermera cura más que la cantante, o sea, no me acuerdo cómo se llaman, pero Ann no me parece, Ann no me acuerdo cómo se llama la cantante, no me parece que cure tanto. Tal vez tiene otros beneficios buenos. Ok, pensaba que ya había ganado, pero la verdad es que ahorita estoy por perder si es que no tiro el poder del líder pronto. Y he ganado, apenas he ganado. Qué turbios los ruidos de la chica pavo real. Bueno, hoy me ha salido una ropa SSR. Eso se ve bastante bien, turbios los sonidos. Bueno, hay de todo. Voy a darle a este, a ver. Ok, pues queda el último. Queda la última pelea. Vamos a ver. Creo... Ah, no es la última, porque al final es el boss, ¿verdad? Rayos. Bueno, a ver, vamos a ver si puedo mejorar a alguien más. Voy a tratar de mejorarla a ella. A Kiraya. Ojalá se pueda. Ok. Sí pude. Ok. Uf. Ah. Bueno, no, nada, todavía nada. Ok, vamos a ponerte aquí. Vamos a ponerte aquí. No le he bajado mucho realmente. Ok, me ha bajado un montón. Muy bien. Buah, no le estoy bajando casi nada al boss, no le estoy bajando casi nada.
Pues sí, están aguantando muchísimo más estos enemigos. Aguantan muchísimo. Vamos a ponerte a ti, aquí. Asumo que el envenenamiento hace que no se puedan curar. Tremenda cosa fea esta. ¿No puedo usar esto? Ah, claro, estoy aturdido o algo así. Ya veo. ¿He perdido? Ah, no, no perdí. ¿Pero cuánto tiempo dura ese aturdimiento? Voy a perder, creo. Creo que sí, voy a perder. Ya lo veo, ya lo veo. Sí, tristemente perderé. Es el equivalente al curse. Creo que sí. Y pues tristemente creo que he perdido. Bueno, pero creo que he avanzado bastante. Pero creo que esta última pelea, bueno, o penúltima, la última antes del boss final, es demasiado. O bueno, también puede ser que haya tenido mala suerte. Puede ser también, ¿no? No quiero decir que ha sido suerte buena o mala, pero creo que puede tener que ver, pero no sé. Sigo pensando que la enfermera cura bastante más que la cantante. No, se me acabó el tiempo. Tal vez hubiera ganado si no se me acababa el tiempo. Triste. Perdí. No olvides fusionar a tus compañeros, líder. Ah, puedo pelear de nuevo. Interesante, pero no creo que vaya a irme mejor, realmente. Ah, me dan 3 intentos. Mira. Bueno, intentémoslo una vez más. Aunque yo creo que no va... No creo que vaya a ser muy distinto. Tristemente. Es que de nuevo me lo han aturdido el líder. Y el líder era gran parte de mi daño. Curiosamente. Yo creo que le pegue a la que está a la izquierda, no a la que está al frente. Pero bueno. No, no, no. Esto de aquí. Bien, al menos ahora no estoy súper envenenado como antes. Creo que lo del envenenamiento sí influyó bastante. No me acuerdo quién, no sé quién me habrá envenenado antes. Vamos a ponerte pie aquí. Y ahorita no voy a poder hacer nada a menos de que se me muera alguien, que espero que no se me muera nadie. Ah, ok, se ha muerto alguien. Puedo poner a... ¿Cómo te llamabas tú? Ana. Para curarme un poquito más. Y ahora sí no puedo hacer nada hasta que el líder pueda pegar de nuevo. ¿Qué es esto? Dame la TU de armas para... Mente la arma... Transforma la arma sellada.
Ahora sí estoy envenenado al parecer. No, creo que no voy a ganar de nuevo, se me va a acabar el tiempo una vez más. No hay forma de evitar el turno. Supongo que una SSR lo quitará o evitará. Probablemente o probablemente no. Pero solo tengo los personajes que tengo ahorita. Y morí. Bueno, ni siquiera se me acabó el tiempo. Pero creo que está muy... No creo que me lo pueda pasar. Lamentablemente. Lo voy a intentar una última vez. A ver si hay suerte. A veces la suerte ayuda. Espera, voy a ver a... No creo que pueda... Uy, no, rayos. No creo que pueda mejorar a ti. ¿Dónde estás? Quería mejorarte, pero no creo que vaya a poder. O sea, no, me falta demasiado. No. Aunque también no necesito tanto, supongo. No, pero les bajo muy poca vida. Ah, mira, es que aquí dice PC recomendado 24.994 y yo tengo 15.000. Es casi 10.000 de diferencia el recomendado con el que tengo, así que está muy complicado ganar. Vamos a intentar. Ah, pero por... No, bueno, no. Iba a darle el automático, pero creo que mejor no. Era más que nada por probar, pero bueno. Bueno, ya te moriste tú. Y inmediatamente después ponen a otra más. Yo quisiera saber si tienen taunt o algo así, porque yo quiero pegarle a la que está arriba, pero le pego a la del centro. No, es que le pego muy poquito. Quería jugar al Fate Grand Order, ya que hoy te regalaban Servan SSR, pero no me dejaba conectarme a los servidores. Pues no te regalan nada. Ahorita no te están regalando nada. Te regalaban un SR hace poco, pero ya no lo están dando. A menos de que te refieras al servidor japonés, del que no sé mucho, pero como siempre veo, o sea, la gente en el grupo en el que estoy, donde solo leo, habla siempre del servidor japonés también. Tampoco están regalando un SSR en ese servidor. Yo creo que te refieres a que regalaban un SR hace poco, eso sí. Yo creo que tampoco, Creo que la única vez que han regalado un SSR en el servidor japonés ha sido el año pasado. A menos de que justo hoy lo hayan dado. Pero deberías revisar eso, porque estoy casi seguro de que no. Me puedo equivocar obviamente, porque yo no juego en ese servidor, pero me parece que no. Pero cuando dices que no te deja conectarte a los servidores, ¿a qué te refieres? O sea, tienes el juego, pero no te deja jugarlo, o no puedes instalarlo. Y morí. Bueno, este es el intento en el que peor me ha ido, creo. Pero lo intenté. Fin del desafío. Ok, felicitaciones por despejar al nivel 7 hoy. Ok. Recompensa de fusión. Ok. Recompensa de etapa. Pues te dan bastantes cosas buenas, Es la primera vez que me dan una ropa SSR. ¡Oh! Y te dejan ir 3 veces. No voy a hacerlo ahorita porque es largo esto, es larguísimo. Y creo que ahora que esperen, ahora que lo miro, ni siquiera te cuesta AP, o sea, es gratis. No cuesta AP. Wow, pues esto sale bastante a cuenta, Sale bastante rentable, por así decirlo. Bakugo. Sale muy bien. Te voy a mejorar a ti. A ver. Refinación. Bueno, ahí está.
Le voy a poner aquí otras cosas. Equipar, あれれ修 refinar. 行を加速する方 ¿A quién más? A ti. Sigo pensando que este personaje Polly cura más que la que la cantante. En mi opinión, al menos, según lo que lo he usado, me parece que es mejor. Me puedo estar equivocando, obviamente, pero según lo que he visto ahora, me ha parecido de esa manera. 書に記してあった基本 ¿A quién más? ¿A ti? Bueno, a ver, vamos a ver qué te puedo poner a ti. Equipar. ビクトリア出陣 Ok. Y creo que nadie más. No hay mejoras. Eso me gusta, que el juego te automatiza eso. Para no estar pensando tanto. Por X cantidad de descargas y el inglés tenía menos. Lo tenía instalado pero no me dejaba conectarme o se me decía que tenía que intentar de nuevo. Tal vez es tu internet. Yo veo, o sea, hay gente que publica eso comúnmente y al final es por el internet. O tal vez justo estabas en mantenimiento, no sé. Puede ser justo una coincidencia. A mí me encanta ese juego, el Fedgan お待ちして Order. おりましたよ A ver, no es que sea algo malo, pero como hay que farmear tanto y no en modo automático, se hace tedioso al final. Y trato de jugarlo solo en los eventos en los que regalan personajes, porque así descanso. En los eventos en los que no regalan algo, entonces descanso. Aunque me pierda premios, por así decirlo, entre comillas. Prefiero descansar, porque si no me saturo mucho del juego. O así lo veo yo al menos. Lo mismo que he dicho antes sobre el AP, ¿no? Aquí, no sé si ya se... Ya habrá no creo que ya reseteado... No, no me deja hacerlo. Podría ser lo de los gatos por... Ahorita, si quisiera gastarme el AP, me pondría a hacer esto de los gatos. Pero creo que voy a avanzar más en los sueños. Aunque bueno, ahorita voy a acabar ya el directo porque creo que ya se hizo lo suficientemente largo, por así decirlo. Muchas gracias, chicos, por haber estado. Se los agradezco un montón. Y pues espero verlos de nuevo. Yo lo único que creo que luego haré esto de los sueños para avanzar, para gastarme el pan nada más. No voy a hacer nada más. Creo que sí debió ser mi internet. Bueno, puede ser. A veces el internet quiere fallar. Pasa a veces. Y bueno, eso. Gracias de verdad por haber estado. Se los agradezco un montón. El directo se hace mucho mejor cuando hay gente con quien hablar. Ya saben, si no voy a estar hablando solo. Y pues eso. Y si alguien está viendo esto en YouTube, en mi canal, muchas gracias por haber visto este directo. Y de verdad el juego lo recomiendo bastante. Yo no soy experto ni nada. Y uso los personajes que me gusten y eso. Y voy descubriendo de a pocos, pero me parece muy buen juego. Y denle una oportunidad ya que está en español y hay muy pocos juegos así de geniales en español, aunque la traducción no sea la mejor. En fin, muchas gracias a todos y hasta otro momento en el tiempo. Exactamente, justo lo dije cuando lo has escrito tú.